Carla. Muy bien, entonces como quedamos en la clase de la semana pasada, hoy vamos a ver la clase de discromías. Cuando hablamos de discromías, hablamos de que hay algún tipo de alteración a nivel de cambios en el color de la piel. Entonces, el cambio principal, el color de la piel está dado principalmente por los melanocitos. Si nos acordamos en anatomía, vamos a recordar que los melanocitos, por cada 32 queratinocitos hay un melanocito. Y estos melanocitos están localizados a nivel de la capa basal. Y como ustedes ven aquí en la imagen, estos melanocitos tienen unas dendritas. ¿Para qué son esas dendritas? Porque adentro del melanocito están estas organelas que se llaman melanosomas, que es algo así como la fábrica donde se fabrica la melanina gracias a, es todo un proceso bioquímico gracias a la enzima tirosinasa. Entonces se forma la melanina y por dendritas los queratinocitos van a ir como que dando alimento a cada célula y por eso es que cada célula tiene el color que tiene y nosotros tenemos nuestro color de piel. Si ustedes se fijan acá, hay otras células también que son dendríticas, pero aquí el color está de otro color porque son tirosinasa negativas. Estas de aquí, acuérdense, son las células de Langerhans, que son las responsables de reconocer el antígeno. O sea, es como nuestra primera línea de defensa, la primera línea de defensa de nuestro cuerpo. Entonces, estos melanocitos van a haber algunas situaciones en las que o pueden destruirse o pueden estar trabajando y por ende todo el cambio que produzcan aquí en su pigmento van a dar una coloración diferente a la piel. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día. La melanina, acordémonos que es este pigmento que está en nuestro cuerpo como una forma de protección. Entonces, es una forma como cada vez que nos exponemos a la radiación ultravioleta, esta melanina absorbe esa radiación ultravioleta, filtra esa radiación y también, por ende, hace que disminuya la cantidad de radicales libres, o sea, que no estén tan liberados en nuestro cuerpo y que no vayan a unirse con ciertas sustancias, como por ejemplo el colágeno, las proteínas de las células, etc. Y aparte también tiene una función termorreguladora. Otra estructura que nos da color son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, por lo tanto, en ciertas situaciones pueden dilatarse produciendo más eritema o pueden estar contraídos produciendo como una palidez. La mayoría de los seres humanos tenemos la eumelanina, que es ese pigmento universal, pero existen si estas personas han visto ustedes los que tienen la piel, los pelirrojos, que ellos más bien tienen feomelanina. Entonces, cada ser humano, ustedes han visto que van a haber personas que son súper blanquitas y van a haber personas que tienen, ya los afrodescendientes, que tienen la piel bastante oscura. ¿Por qué se dan esas diferencias? Porque los melanosomas en diferente grado de maduración. En las personas que tienen la piel clara, estos melanosomas están como prácticamente inmaduros. Entonces, por eso es que esas personas cuando se exponen al sol no tienen tanta melanina y por eso es que ellos más bien tienen esas quemaduras. Enseguida, 5 minutos, 10 minutos, enseguida se hacen coloraditos, se queman la piel. En cambio, las personas que tienen la piel más oscura, como los afrodescendientes, pacientes de raza negra, en cambio ellos tienen unos melanosomas en un grado súper alto de maduración y más bien ellos cada vez que se exponen al sol más bien se broncean mucho más. Esto no va a querer decir que ellos no tampoco van a tener riesgo para cáncer de piel. Ellos también pueden tener cáncer de piel e incluso pueden tener otro tipo de patologías agravadas por el sol. Y los pacientes que tienen estos grados de maduración de los melanosomas, nos van a dar como una escala, que es la escala de Fitzpatrick para ver el tipo de piel. Entonces pueden haber aquellos pacientes que tienen el fototipo 1, que son aquellos que siempre que se exponen al sol se queman. Y generalmente son las personas que tienen el cabello claro, los ojos claros y estos pacientes que tienen la feomelanina. El fototipo 2 van a ser pacientes que se queman y rara vez se broncean. El tipo 3 van a ser pacientes como que en un término medio. A veces se queman, a veces se broncean. Y los pacientes que tienen un fototipo 4, más bien ellos son
casi siempre se broncean, pero más bien casi nunca se queman. Los pacientes de fototipo 5 se broncean y rarísima vez se queman. Y los pacientes de fototipo 6 son los que nunca se queman y siempre se broncean. Ese tipo de fototipos ustedes pueden encontrar, el fototipo de Fitzpatrick pueden encontrar en varios textos de dermatología. Entonces, teniendo eso un poco como introducción, vamos a estudiar estas discromías, o sea, estas alteraciones de color. Entonces, las vamos a dividir primero en dos grandes grupos. Como ven aquí ustedes, las hipomelanosis y las melanodermias o las hipermelanosis. Y cada una de estas, tanto las hipo como las hiper, van a ser lesiones que pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas, o sea, comienzan desde el nacimiento o pueden adquirirse a lo largo de la vida. Entonces vamos a ir como que desglosando una por una. Estas hipomelanosis congénitas. Las primeras o las más comunes es el albinismo. Creo que todas las personas conocemos, hemos visto algún paciente albino. Estos pacientes tienen ausencia de melanina. Esta es una condición autosómica excesiva. Si nosotros les damos la biopsia, vamos a ver que estos pacientes que tienen albinismo tienen melanocitos, pero lo que no tienen es esta enzima tirosinasa. Entonces ellos no tienen prácticamente la materia prima para hacer el pigmento. Entonces, como estos pacientes no tienen esta materia prima, van a haber muchos subtipos. Podemos encontrar, por ejemplo, el mucocutáneo, el óculo cutáneo, en los que ustedes se fijan, el cabello es prácticamente blanco, también el color de ojos es prácticamente sin color, muchas veces se les ve así con ese tono eritematoso, la piel es extremadamente blanca y como una condición genética muchas veces no tienen un tratamiento específico, pero lo que sí tiene este de aquí es como unas medidas de protección. Tenemos que siempre recordarles el uso de protector solar. ¿Por qué? Porque si estos pacientes desde pequeños empiezan a exponerse al sol y como no tienen esa protección natural que es la melanina, ellos son pacientes que fácilmente van a hacer lesiones o neoplasias en edades muy tempranas. Otra variante de estas congénitas es el piebaldismo. Este piebaldismo es considerado como un albinismo parcial. También es una condición autosómica recesiva y lo que nosotros vemos es como cambio de coloración en el cabello de forma triangular. Pero si nosotros ponemos más atención, vemos que está afectando el cabello, pero también afecta la frente, si ven como que si fuera un rombo. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que en el resto del cuerpo el niño tiene los melanocitos normales, pero aquí en esta zona tiene poquísimos melanocitos. Esto de aquí muchas veces puede estar considerado solamente como una condición cutánea, o sea, puede estar solamente afectando pelo y piel, pero en algunas ocasiones puede acompañarse de otro tipo de sintomatologías y van a formar ciertos síndromes, como por ejemplo el síndrome de Wolf o el síndrome de Wanderburg, en los que van a haber sordera, pueden haber otro tipo de cambios anatómicos como hipertrofia nasal, displasias craneanas, etc. Entonces, este piebaldismo también, como es una condición autosómica recesiva, no vamos a tener un tratamiento específico, sino más bien que el tratamiento puede ser, por ejemplo, si es que el paciente tiene el mechoncito blanco, podemos orientarle a que utilice algún tipo de tintura de cabello para mejorar eso, y lógicamente en la frente utilizar siempre un protector solar porque podría correr el riesgo también de una neoplasia a edades muy tempranas. Vamos a tener también otro tipo de hipomelanosis que es el nevo acrómico. Entonces, este nevo acrómico, ya el nombre nos dice todo. Es un nevo en donde no hay nada de pigmento. Y muchas veces este nevo no aparece en el momento del nacimiento, sino más bien los padres empiezan a darse cuenta de que tiene esta manchita cuando el niño se expone al sol. ¿Por qué? Porque cuando se expone al sol, la piel normal, por decirlo así, se broncea y toma un colorcito un poco más marrón. Y en cambio aquí en esta zona no van a haber melanocitos. O si es que hay estos melanocitos no van a tener función. No van a estar funcionando y no van a estar produciendo pigmento.
Entonces, van a ser cuando hay este contraste por la exposición al sol, nos damos cuenta. En algunas ocasiones también este nevocrómico puede ser solamente cutáneo o también puede estar asociado a otros cambios o a otro tipo de manifestaciones como con retardo mental. Si es que, por ejemplo, ustedes se fijan, va siguiendo como las líneas de Blaschko, casi como si fuera un dermatoma. Entonces puede tener también, y es algo segmentario, entonces puede tener hipertrofia o atrofia del miembro donde está afectando y puede tener algún tipo de manifestaciones neurológicas como convulsión. También aquí el tratamiento para la mancha no tenemos un tratamiento específico, pero sí tenemos que estar pendientes al momento del diagnóstico porque deberíamos pedir una interconsulta, por ejemplo, con neurología pediátrica por este riesgo de convulsiones o alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Y tenemos también la hipomelanosis de Hito. Esta hipomelanosis también es una entidad congénita, es la dominante, y si nos fijamos va siguiendo las líneas de Blaschko. Las líneas de Blaschko, acordémonos que son esos trayectos, o es el trayecto que sigue el melanocito, el momento en el que está formando la epidermis en la fase embrional. Entonces, aquí también es una condición en la que el paciente se va a dar cuenta tras la primera exposición solar, porque la piel normal se va a broncear, pero esta piel afectada no va a tener ese color, sino más bien va a quedarse como hipomelanosis. Si ustedes se fijan, a diferencia del nevoacrómico, me voy a regresar a la diapositiva. A diferencia del nevoacrómico, ustedes aquí ven que el color es blanco, blanco nacarado, porque aquí no hay cero pigmento, no hay nada de pigmento. En cambio, aquí en la hipomelanosis de Hito, vemos que está un poquito más pálido. Todavía hay restos de pigmento. Y si nos fijamos bien, vemos que las lesiones son como bastante irregulares y de repente vamos a tener la impresión de que es como un remolino, como que sí que era un remolino. Aquí también lo que puede pasar es de que van a haber el número normal de melanocitos, pero estos melanocitos no están trabajando mucho y no hay la suficiente formación de melanina. Y también puede estar afectando, puede que sea solamente piel, o sea, quedarse solamente en la superficie como alteración de color, pero en algunas ocasiones también podemos ver que pueden haber alteraciones en el músculo esquelético, o sea, si es que de repente nosotros comparamos esta lesionada con esta pierna que está normal, podemos ver que el diámetro es menor o que de repente está como un poco más atrófica, con dificultad, por ejemplo, el niño va a tener dificultad para la deambulación, etc. También el tratamiento para estas hipomelanosis no hay un tratamiento específico, sino más bien es, por ejemplo, la orientación a que cuando se exponga al sol se ponga protector solar para evitar el contraste entre esta piel bronceada y la piel sin melanina. Entonces, estas de aquí son las hipomelanosis congénitas más frecuentes. Si ustedes van a revisar también el libro de Bologna que ustedes tienen como libro base, pueden encontrar también otro tipo de alteraciones. Aquí les puse solamente como para ser un poco más didácticos. Ahora nos vamos a las hipomelanosis adquiridas. Estas hipomelanosis adquiridas quiere decir que el paciente estaba toda su vida bien y de repente por cierta situación empezaron a aparecer las lesiones. Entonces, la primera que tenemos es el vitíligo. El vitíligo creo que es una enfermedad que todo el mundo hemos conocido. Hay muchas personas que tienen manchitas en la piel y tienen como un miedo a que algo esté pasando. Este vitíligo está pasando porque hay una destrucción de los melanocitos, o sea, estos se destruyen. Y hay una teoría que tiene estas tres causas principales. Entonces, tenemos la teoría inmunológica. Entonces, estos de aquí muchas veces se piensa que existe algún tipo de anticuerpo que está provocando la destrucción de los melanocitos. ¿Por qué se sospecha esto? Porque en algunas ocasiones hemos visto que el vitíligo está asociado también a otras enfermedades autoinmunes, especialmente a problemas de tiroides, puede estar asociado también a alopecia areata, problemas de dermatitis atópica, puede estar asociado también a problemas de urticaria y tenemos también este nevoal. ¿Qué es este nevoal? Cuando nosotros tenemos un nevo melanocítico, una manchita oscura, nuestro mismo cuerpo intenta destruir esos melanocitos. Esto suele pasar, por ejemplo, en el melanoma. Ustedes han visto que en el melanoma hay, cuando ustedes vean en la parte de oncología, el melanoma tiene una... ¿Por qué? Porque se activa nuestra inmunidad natural, intenta destruir esas células neoplásicas, se intenta destruir esos melanocitos. Pero eso puede estar pasando en el melanoma como en un lunar normal y la conocemos como nevoal. Entonces, todas estas situaciones nos llevan a pensar que el vitíligo puede tener una causa inmunológica.
Tenemos también una causa citotóxica. Esto es de aquí especialmente cuando, por ejemplo, el paciente se está exponiendo a algún tipo eh, de sustancia muy fuerte, por ejemplo, pueden ser los disolventes, pinturas, etcétera, que tengan metabólico de hidroquinona. Entonces, muchas veces vamos a ver que estos pacientes tienen lesiones, especialmente en las manos. Y si nosotros abordamos, preguntamos cómo es su forma de trabajo, de repente el paciente puede que por su trabajo o su vida o sus hobbies esté expuesto a este tipo de sustancias. Y tenemos también la teoría neural, que es porque se sospecha que existe algún neurotransmisor que va a provocar la destrucción de los melanocitos. Especialmente con esta teoría sospechamos más cuando el vitíligo es segmental, por ejemplo, es solo en un brazo o es en el hemicuerpo. Entonces, esto con el vitíligo. El vitíligo nosotros vemos que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Cuando es generalmente inmunológico aparece en cualquier parte, cuando es citotóxico aparece en las zonas donde entra en contacto y cuando es neural sospechamos cuando es en un miembro. Las lesiones van a ser lesiones completamente acas, o sea, sin color. Y si ustedes se fijan, ponemos un poco de atención, vemos que hay unos pedacitos como que de piel normal adentro de la lesión. ¿Por qué aparecen estas como islas de piel normal? Cuando empieza a haber una repigmentación, o sea, cuando estamos dando un tratamiento y este tratamiento está funcionando. ¿De dónde es que viene esta repigmentación? De los melanocitos que están a nivel del folículo piloso. Entonces, de ahí sale el pigmento y empieza como que a regar el pigmento para mejorar toda la zona afectada. Ustedes aquí pueden ver que puede afectar varias zonas, puede ser simétrico, puede estar localizado en las zonas de extensión, en las zonas de pliegues, puede estar presente en cualquier raza. Sin embargo, los pacientes que son afrodescendientes pueden tener un poco más como que es mucho más evidente por el contraste. El ejemplo más claro, todos debemos conocer a Michael Jackson, él tenía este problema del vitíligo. Entonces, este vitíligo, el diagnóstico va a ser prácticamente clínico porque nosotros vemos la lesión que es acrómica, el paciente nos va a contar que apareció de la nada, por decirlo así, o sea, que estaba previamente súper bien la piel normal y de repente empezaron a aparecer estas lesiones que poco a poco fueron como que aumentando. El diagnóstico es clínico y los podemos ayudar también con la luz de Wood, que es esta lámpara que a veces ponen en las discotecas y los tonos blancos se notan mucho más intensos, pueden verse incluso con un tono como azulado. Entonces podemos utilizar esa lámpara para poder establecer o estar más claros en el diagnóstico. Si es que de repente nosotros hiciéramos una biopsia de esta zona de aquí, lo que vamos a ver es de que hay ausencia de melanocitos. Entonces, ya hemos diagnosticado un vitíligo, ¿cómo le vamos a tratar? Lo primero va a ser el uso de, por ejemplo, corticoides tópicos. Pero los corticoides tópicos tenemos que intentar utilizar por un periodo bastante prolongado. Entonces, le vamos a recomendar al paciente, por ejemplo, utilizar, de acuerdo a la zona de la piel, vamos a utilizar un corticoide ya sea de leve intensidad para el rostro y de moderada intensidad para el cuerpo. Y le vamos a recomendar que utilice de lunes a viernes y que descanse el sábado y el domingo para así evitarnos los efectos secundarios. Obviamente vamos a recomendar fotoprotectores. ¿Por qué los fotoprotectores? Porque, como ya sabemos, ahí no hay melanina, no hay esa protección natural, entonces tenemos que aportar esa protección porque podrían aparecer neoplasias en esa zona. Podemos usar los inmunomoduladores tópicos, especialmente, por ejemplo, el tacrolimus o el pimecrolimus. Entonces, esos de ahí lo que nos van a ayudar van a tener un efecto similar a los corticoides, pero no van a tener ese efecto, los efectos adversos del corticoide. Podemos utilizar también, por ejemplo, psoralénicos. Psoralénicos, ¿qué significa? Son medicamentos que el momento en que el paciente toma y se expone al sol o se expone, por ejemplo, a una radiación, a las cámaras de fototerapia que existen en algunos centros, van a ver la producción de melanina, especialmente porque la piel normal es la que va a formar melanina y le va a donar a esta piel que está enferma. Y en raras ocasiones utilizamos corticoides sistémicos. Ahora, si nosotros tenemos un paciente que tiene más del 60% de la superficie corporal comprometida, entonces va a ser mucho más fácil que más bien despigmentemos ese 40% a que repigmentemos el 60%. Entonces, el medicamento que se utiliza para
despigmentar es el monobensil éter dihidroquinona. Este es un medicamento que probablemente utilizaron, por ejemplo, para Michael Jackson, que es el paciente más mediático y más, que más se ha sabido, que él tenía un compromiso de más del 60% y por eso es que él optaron por hacerle este tipo de despigmentación. Podemos utilizar, por ejemplo, también algunos láser, por ejemplo, que es el láser, el Excimer láser, que también nos va a ayudar como una fototerapia. Cuando el paciente tenga ya 2 años de un mitíligo que esté estable, o sea, que no ni crece ni perece, por decirlo así, que se ha quedado quieto, durante 2 años podemos hacer ingestos de melanocitos. ¿En qué consiste? Que vamos a ir a una zona, a una piel lo más parecida del mismo paciente y vamos a sacar pequeños huequitos como de 1 milímetro. Vamos a ir como sembrando, trasladando de un lugar de la piel normal a un lugar donde está la piel enferma. Y podemos también conseguir ahí que nos done el pigmento, esa piel normal nos done el pigmento y que se recupere. Cuestiones de camuflaje, lo más recomendado, al menos personalmente, prefiero camuflaje que sean maquillajes o que sean este tipo de bases que son un poco más duraderas. No estoy muy de acuerdo, como por ejemplo el tatuaje o hay con micropigmentación, porque muchas veces conseguir el tono ideal de la piel es diferente y el momento en que el paciente se exponga al sol o se broncee, va a haber un contraste que también va a ser un poco más notorio y evidente. Entonces, si es que quieren un camuflaje, es mejor utilizar algún tipo como estas bases de maquillajes. Y siempre acordémonos, lo importante va a ser los fotoprotectores, porque si no hay melanina, el paciente puede llegar a tener cáncer cutáneas bastante frecuentes. El caso, igual les voy a poner nuevamente el caso de Michael Jackson. Él tenía tantas lesiones cutáneas, cáncer de piel, especialmente en la zona de la nariz, por eso es que él tenía tantas cirugías constantes, para poderle retirar ese tipo de neoplasias. Entonces, la fotoprotección es lo más importante. Si se acuerdan, andaba siempre con sus sombreros, con sus paraguas y todo eso para evitar el contacto directo con la radiación ultravioleta. Entonces, eso tenemos con el vitíligo, que es la enfermedad que más le tenemos miedo. Tenemos también otra patología que es la pitiriasis alba. Esta pitiriasis alba, si nosotros nos hemos visto o tenemos hermanitos chiquitos, nos damos cuenta de que son estas máculas hipopigmentadas, y si ustedes se fijan, son unas máculas hipopigmentadas de unos bordes mal definidos. Es como que no sabemos bien en dónde terminan, en dónde comienzan, parece que se unen entre ellas. En algunas ocasiones pueden decirme, es como una piel de gallina, están como un poco ásperas. Y si nos fijamos, están en el rostro, en los brazos, que son zonas fotoexpuestas. Es más común en la piel morena, pero no porque sea más común en la piel morena, sino porque aquí se nota más por el contraste. Generalmente va a estar asociado a pieles demasiado resecas. Muchas veces en los pacientes que tienen dermatitis atópica va a ser bastante frecuente esta pitiriasis alba, y de hecho la pitiriasis alba acuérdense que era uno de las señales secundarias o terciarias de la dermatitis atópica. Este cuadro de la pitiriasis alba va a desencadenarse después de una exposición solar. ¿Por qué va a pasar? Porque cuando la piel está muy reseca y hay una exposición al sol, los melanosomas, es como que si hubiera un bloqueo de los melanosomas, como que por aquí pasa y en el un melanocito pasa, pero en el otro melanocito no pasa, como un bronceado medio disparejo, para decirlo en términos un poco más entendibles. Entonces, ¿cuál va a ser aquí el tratamiento? No existe una crema que yo le ponga y me vuelva a repigmentar. Lo que tenemos es que educarle al paciente a que utilice siempre una crema hidratante y siempre un protector solar. Ustedes van a ver que esta es la queja principal después de vacaciones, cuando los niños se van a la playa o cuando los niños de repente entrenan algún tipo de deporte en las tardes y están constantemente expuestos al sol y no se ponen una adecuada crema hidratante. Entonces, aquí la receta principal va a ser paciencia, hidratación y protector solar. Ahora también otro tipo de alteración, que es la pitiriasis versicolor. ¿Por qué es versicolor? Porque es versátil, o sea, puede tener varios tonos. Si nosotros nos fijamos, se les ve como unas máculas hipopigmentadas circulares. Y son como que circulares, pero como que van confluyendo entre ellas y van dejándome estas lesiones policíclicas. Estas lesiones van a estar principalmente a nivel del tórax, puede ser tanto anterior como posterior, especialmente donde hay zonas o donde hay glándulas sebáceas. Nosotros podemos verles
como máculas hipopigmentadas. Podemos verles como máculas hiperpigmentadas o como máculas eritematosas. Pero en el momento en que nosotros nos acercamos y distendemos un poquito la piel, nos vamos a dar cuenta que tiene una descamación bien finita. Entonces, por eso se llama pitiriasis, porque el pitiriasis significa descamación fina. Entonces, de aquí, si nosotros hacemos un pequeño raspado en esta pitiriasis, vamos a ver que la malacesia furfur está aquí implicada. Entonces, esta malacesia furfur en estas zonas, especialmente esto afecta a hombres o personas que viven en ambientes demasiado calientes. Entonces, cuando hay demasiada secreción sebácea o cuando estamos en un ambiente muy caliente, de repente hacemos mucho ejercicio y no nos cambiamos la ropa muy enseguida, entonces puede pasar que esta malacesia furfur empieza a proliferar y empieza a producir este tipo de inflamación a nivel de la piel. Y uno de los metabolitos de la malacesia furfur es una sustancia que se llama ácido acelaico. Entonces, este ácido acelaico también va a bloquear el paso de los melanosomas. Entonces, nosotros vamos a ver que el momento en que nosotros le damos un tratamiento para la pitiriasis, que generalmente es con un antimicótico, le tenemos que explicar al paciente que probablemente él, después de un tiempo, cuando ya mejore, va a dejar de tener la descamación, pero se va a quedar con una mácula hipopigmentada que le puede durar algún tiempo. Puede durar 3 semanas, 4 semanas, pero eso se va a ir poco a poco resolviendo, que era debido a este ácido acelaico que liberó la malacesia furfur. Y tenemos también otro de los diagnósticos diferenciales, que es la lepra indeterminada. Entonces, la lepra nosotros conocemos, sabemos que es provocada por el bacilo de Hansen, y este bacilo de Hansen tiene una afinidad por las células nerviosas, por las células que tienen mielina. Entonces, muchas veces va a depender mucho de cómo es el estado inmunológico del paciente para que existan las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, si un paciente tiene un estado inmunológico muy fuerte, va a haber esta batalla entre antígeno y anticuerpo, pero va a ser esta batalla a nivel de los nervios periféricos. Entonces, aparece ahí un tipo de lepra, que es la de lepra tuberculoide, en la que más bien va a haber una afección de los nervios. El paciente va a tener zonas anestésicas, puede tener, por ejemplo, el pie caído o la mano en garra por esta alteración neurológica. Pero en cambio, si es que el paciente tiene un estado inmunológico no tan bueno, es como que la lepra, el bacilo de Hansen nos va a ganar la batalla. Y va a empezar como que a abundar en todos los tejidos del cuerpo y van a aparecer más bien lesiones cutáneas como las famosas fascias leonina. ¿Se acuerdan que es así como que la piel mucho más gruesa, muy infiltrada, como si fueran unas arrugas más intensas? Va a haber esta infiltración a nivel del lóbulo, va a haber la pérdida de la cola de las cejas, y estas lesiones también pueden estar apareciendo en cualquier parte del cuerpo. Pero va a haber una situación en la que como que el estado inmunológico queda en el medio y va a darse esta lepra indeterminada. Y esta lepra indeterminada se va a manifestar también como máculas hipopigmentadas que pueden tener cualquier ubicación. Entonces, si de repente nosotros vemos estas máculas hipopigmentadas en la carita, nos podemos imaginar que es una pitiriasis alba. Pero, ¿qué es lo característico de esta lepra indeterminada? Que van a haber alteraciones en la sensibilidad. Si nosotros hacemos aquí la prueba de la sensibilidad al calor, a la temperatura, perdón, vamos a ver que está alterada. Si nosotros cogemos un algodoncito empapado en éter y nos ponemos en piel normal, vamos a sentir como un frío intenso. Pero el momento en que le ponemos de una lesión a un paciente que tiene lepra, el paciente va a sentir como calor. Entonces tiene esta distorsión que ya nos orienta mucho a que puede tratarse de esta situación de la lepra indeterminada. Y aquí el tratamiento será el tratamiento clásico de la lepra, que es algo así como el de la tuberculosis, que tiene que ser tomado en el centro de salud. Se dice que aquí en el Ecuador ya no hay lepra, pero no es verdad. Existe lepra, lo que sí es que es un cuadro que está controlado. Por ejemplo, en países como la India, en Nepal, en Brasil, la lepra todavía es un problema de salud pública. Muy bien, entonces hemos visto ahorita todas estas hipomelanosis, tanto las congénitas como las adquiridas. Ahora nos vamos a ir a las melanodermias, o sea, a las hipermelanosis. Entonces, estas hipermelanosis pueden aparecer por dos situaciones. Pueden aparecer porque hay un aumento de la producción de melanina o porque hay un aumento en el número de melanocitos. Entonces, aquí el cuadro clínico será diferente.
Eso es que nosotros muchas veces ustedes van a escuchar que el discurso de los dermatólogos es de que no todas las manchas son iguales, no todos los tratamientos nos van a servir, porque tenemos estas dos situaciones. Ay, ¿qué pasó? Perdón. Ya, entonces tenemos o hipermelanosis, o sea, aumento de la melanina o por un aumento de del número de melanocitos. Entonces, asimismo, estas hipermelanosis vamos a tener congénitas y adquiridas. Entonces, vamos a las congénitas, que pueden ser las efélides. Las efélides son las famosas pecas. Entonces, estas efélides o estas pequitas tienen un diámetro entre 2 milímetros a 4 milímetros. ¿Qué está pasando aquí? Que los melanocitos están en una cantidad normal. Sin embargo, estos melanocitos tienen una capacidad para sintetizar mucho más rápido la melanina. Entonces, justo en la zona donde están estos melanocitos, hay mayor cantidad de melanina a nivel de la capa basal. Lo curioso con estas defélides es de que los pacientes les van a contar que los días, por ejemplo, que hay una mayor exposición o que hay mayor cantidad de radiación ultravioleta, es como que estas pequitas se hacen más intensas. Y los días en los que no hay tanta radiación ultravioleta o que ellos están bajo techo, más bien como que las pequitas tienden a disminuir. ¿Por qué pasa esto? Porque estos melanocitos, el momento en que llega el estímulo del sol, de la radiación ultravioleta, liberan una melanina preformada, que va a durar aproximadamente unas 12 horas a nivel de la piel. Es como que una forma de protección más rápida. El tratamiento muchas veces podemos utilizar despigmentantes, pero lo que podemos utilizar o lo que nos ha ido mejor es el uso de láser para intentar como que destruirles estos melanocitos, para que ya no estén trabajando tan rápido. Lo malo es de que muchas veces no podemos desaparecer 100% estas pequitas. Vamos a tener también las máculas labiales, que van a ser igual que las pecas, pero que su localización va a ser a nivel de la mucosa oral. Entonces puede ser una mácula labial melanocítica única y muchas veces tenemos que estar también nosotros vigilando esta lesión única porque con la exposición constante puede haber algún tipo de cambio, algún tipo de mutación y en algún momento esta mácula podría transformarse en un melanoma. Ahora, si es que el cuadro es diferente, si nosotros tenemos varias lesiones, si ustedes se fijan, son varias defélides que están a nivel de la mucosa oral, y si nos fijamos también hay estas lesiones o estas defélides a nivel de los dedos. Esto constituye un síndrome que se llama el síndrome de Peutz-Jeghers, en las que hay estas manchas, pero también está asociado con alteraciones a niveles del aparato digestivo, especialmente del intestino delgado. Y aquí el tratamiento también muchas veces suelen ser despigmentantes, podemos utilizar crioterapia, pero en el labio, por ser un tejido diferente, la cicatrización es diferente, podría haber una cicatrización con más retracciones, que podría ser un poco más inestética. Vamos a tener también la mancha melánica. Esta mancha melánica también nosotros le conocemos como la mancha café con leche. ¿Por qué café con leche? Porque tiene este tono como marrón claro. Estas manchas melánicas pueden tener un diámetro entre 2 milímetros hasta 10 centímetros. Y aquí también es porque en esta zona los melanocitos están como que con mayor cantidad, con mayor actividad, o sea, están produciendo más melanina. Cuando tenemos una mancha melánica, le vamos a considerar algo así como un lunar, como una simple manchita. Pero cuando nos vamos a asustar, cuando de repente nosotros vemos que estas manchas café con leche están en un número de más de 6. Y aparte de eso, le pedimos al paciente, por favor, levante los brazos y nos damos cuenta que tiene efélides o que tiene como pequitas a nivel de las axilas. Le mandamos con el oftalmólogo y vemos que también tiene esas pequeñas manchitas a nivel ocular. Podemos estar frente a un caso de neurofibromatosis. Entonces, la neurofibromatosis, ustedes saben que existen algunos tipos, algunas variantes que pueden ser solamente cutáneas o que pueden también ya estar cursando con algún tipo de alteración a nivel del sistema nervioso central, alteraciones a nivel ósea, con, por ejemplo, especialmente en la columna vertebral, y pueden en algunas ocasiones aparecer como neurofibromas, que son como ya pequeños tumores a nivel de la piel. Muchas veces esta neurofibromatosis es un trastorno congénito, autosómico dominante, entonces siempre va a haber un padre que le transmita a un hijo.
Y el tratamiento para estas, por ejemplo, podemos utilizar también despigmentantes, podemos utilizar láser, pero siempre y cuando sea una sola lesión. Si es que ya tenemos muchas lesiones, acordémonos que tenemos que estar pendientes que no sea una neurofibromatosis. Vamos a tener también los léntigos. Los léntigos pueden ser también pero sin embargo también pueden ser, ser adquiridos por la exposición constante al sol. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar en los léntigos? Que va a haber un mayor número de melanocitos y estos melanocitos van a estar produciendo mayor cantidad de melanina. La mayoría de veces suelen ser lesiones únicas, pero en algunas ocasiones pueden estar diseminadas o estar en otras zonas del cuerpo y pueden estar asociados también a anormalidades sistémicas, especialmente como sordera o, por ejemplo, alteraciones a nivel cardiovascular. Y el tratamiento para estos léntigos también suele ser el uso de despigmentantes o podemos también utilizar láser para para lograr desaparecer y controlar esos melanocitos. También la mayoría creo que hemos visto la mancha mongólica. Esta mancha mongólica es una mancha que tiene un color un poco marrón, más bien azulada, en algunas ocasiones verdosa, y se va a localizar en la región lumbosacra. Van a ser lesiones que están presentes al nacimiento, sin embargo, van a ir desapareciendo poco a poco con el tiempo. Estas lesiones, ¿por qué tienen esta coloración? Es porque tienen células névicas a nivel de la dermis profundo. ¿Qué significa células névicas? Células névicas significa que son células que están en un lugar donde no deberían estar. Nosotros sabemos que los melanocitos deberían estar siempre en la capa basal, pero aquí lo que está pasando es que estas células que son similares a los melanocitos están localizadas a nivel de la dermis profunda. Mientras más profundo está el pigmento, más toma esta coloración entre azulada y verdosa. Entonces, como les decía, no existe un tratamiento específico. Esta mancha va a ir desapareciendo poco a poco y en algunas ocasiones incluso es mongólica porque pertenece a una raza, especialmente a los asiáticos. Tenemos también el nevo de Ota. Aquí está el nevo de Ota y el nevo de Ito. Siempre les produce un poco de chiste porque para acordarme, para hacer como una mnemotecnia, para acordarme, hacemos el nevo de Ota está en la cabezota y el nevo de Ito está en el hito, para que ustedes se acuerden cuál es cuál. ¿Qué está pasando en estos nevos? Al igual que en la mancha mongólica, van a ser células névicas, o sea, células similares a los melanocitos que están a nivel de la dermis profunda. Aparecen desde el nacimiento y tienen esta coloración como medio verdosa. Entonces puede simular como que si le hubieran dado un puñete, por ejemplo, a la señora. Y el tratamiento muchas veces utilizamos láser, especialmente la tecnología Q-Switch, que nos ayuda como a pulverizar ese pigmento. Con el láser no tenemos una respuesta 100%, pero es una respuesta favorable como para que la paciente después se coloque, por ejemplo, algún tipo de maquillaje. Y en estos casos también, cuando está al menos a nivel de la cabeza, tenemos que vigilar con un oftalmólogo para ver cómo está el globo ocular, porque también pueden haber estas células névicas a nivel del globo ocular. Y tenemos por último entre las congénitas al nevo de Becker. Este nevo de Becker está dentro de las congénitas, sin embargo aparece a raíz en la adolescencia. Y suele deberse, los pacientes tienen como que la queja o siempre les relacionan, que es luego de una exposición al sol. Les van a contar que de repente sí, me fui a la playa y me bronceé todito yo, pero esta mancha me quedó y por más que me he hecho lo que me he hecho, no me sale la mancha y no le sale la mancha. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que los melanocitos, así como en la mancha café con leche, van a estar como que más trabajadores y en mayor número. Y en algunas ocasiones podemos encontrar, especialmente en los hombres, que hay una hipertricosis justo sobre el hombro. Entonces, el tratamiento para esto también suele ser despigmentante. Podemos utilizar láser, sin embargo, no hay tanto éxito en el tratamiento. Como aparecen siempre en esta zona del brazo y extendiéndose un poco hacia el omóplato, entonces es una zona que está siempre cubierta. Entonces, muchas veces no hay como que un tratamiento específico porque es una zona cubierta, les recomendamos siempre el uso de protector solar. En el caso de que el paciente diga no me gusta tener esta hipertricosis, le podemos recomendar algún método de depilación, puede ser con cera, con pinza o con depilación láser. Entonces, esas de aquí son
las discromías que son de causa congénita. Y vamos a las adquiridas. La primera que les puse aquí es el bronceado. No tenemos fotografía, pero creo que todos nos hemos visto alguna vez que nos hemos bronceado, menos los que tienen un fototipo 3, 4, 5, 6. Entonces, como ya les expliqué, nosotros, el momento en que nuestro cuerpo se expone al sol, nuestros melanocitos liberan esta melanina preformada, que va a durar en nuestro cuerpo aproximadamente 12 horas, que es como que para darle el tiempo, si es que nosotros nos vamos a la playa, por ejemplo, el primer día parece que ya nos hubiéramos bronceado, pero si nos quedamos una semana y estamos constantemente exponiéndonos al sol, los melanocitos van a estar produciendo más melanina, más melanina y más melanina, y por eso es que vamos tomando ese tono bronceado. Ahora, el bronceado, nunca van a escuchar ustedes que existe un bronceado saludable. ¿Por qué? Porque toda esta producción de melanina puede provocarnos, primerito, manchas. Y después, como están sometidas, todas nuestras células sometidas a este estrés oxidativo por tantos radicales libres, empiezan a acumularse estos radicales libres y podría ser como que una predisposición a que en algún momento nos dé algún tipo de neoplasia cutánea. Entonces, no es nomás así de broncearnos todos los días porque podemos correr estos riesgos. Y este riesgo, aunque no lo crean, se da en los primeros 18 años de vida, porque en los primeros 18 años de vida es cuando vamos a recibir como que casi el 80% de la radiación que deberíamos recibir en toda nuestra vida. Entonces, toda esa información se quedó guardada. Y cuando tengamos 40 años, 50 años, es que van a aparecer manchitas, lesiones preneoplásicas, y ya puede aparecernos también una neoplasia cutánea. Y la más temida va a ser el melanoma. En los últimos años también ha crecido un poco la moda esta de broncearse en las cámaras de bronceado. Y estas cámaras de bronceado es como un sol artificial. Entonces, y por eso se ha visto que incluso el melanoma, antes se veía a edades, por ejemplo, 35, 40 años o más, y ahora se ha visto en pacientes menores de 30 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo nos exponemos al sol y cómo nos protegemos. La siguiente discromía adquiridas, en la más común, la que nosotros vamos a ver en casi todos los días en el consultorio, es el famoso melasma, cloasma, o algunas pacientes les van a contar que es el paño. Entonces, este melasma o cloasma, como le quieran llamar ustedes, va a ser más común en las mujeres. Sin embargo, en los hombres también puede presentarse. Si ustedes conversan con las pacientes, va a haber una predisposición familiar. La tía, las hermanas, la mamá pueden tener también un cuadro de melasma. Generalmente va a estar como que va a empeorarse durante el embarazo o durante el uso de anticonceptivos. ¿Por qué en estas situaciones? Porque se sospecha que los estrógenos van a producir como que algún tipo de cambio en los receptores de los melanocitos para que entren agentes quelantes que produzcan más melanina. Y también que en nuestro cerebro, en la hipófisis, se va a liberar también la melanina estimulante, que ustedes han visto en el embarazo, que los pezones toman un color diferente, se forma la línea negra, línea alba, que realmente es negra, que es porque aumenta la melanina estimulante. Entonces, estas situaciones también nos pueden provocar un cuadro de melasma. La exposición al sol, lógicamente, si ustedes se fijan, el melasma se caracteriza porque son máculas hiperpigmentadas, mal definidas, y que están sobre todo en las zonas fotoexpuestas, y van a estar especialmente en las mejillas, sobre la nariz, en la frente y sobre el labio. Entonces, aquí la exposición solar es un factor importantísimo. Aquí nada que ver que el paciente les diga, doctor, pero no será el hígado, no serán los riñones, no hay ningún estudio que me relacione este tipo de problemas. En algunas ocasiones, ya vamos a ver un poco más adelante, van a haber algunas situaciones, por ejemplo, enfermedades de la tiroides, en las que va también a liberarse un poco de melanina estimulante, pero aquí el paciente va a tomar como que todo él un tono más bronceado. Entonces, aquí lo que pasa es que los melanocitos van a estar más activos y van a estar liberando más y más y más melanina. Si ustedes se fijan en esta primera foto, vemos también que existe como un aumento de los vasos sanguíneos. Entonces, también van a haber algunas personas que sientan como que el cachetito se les hace más colorado, o que, por ejemplo, están en alguna situación de mucho calor y también produce esta vasodilatación. Y esta vasodilatación lo que va a provocar es que liberan unas sustancias, especialmente una que se llama el plasminógeno, que va a actuar como un activador de los melanocitos. Entonces es como que vamos a tener factores, tanto desde el medio ambiente como internos desde los vasos sanguíneos. Entonces, cuando queremos tratar un melasma, tenemos que fijarnos bien qué tipo de melasma es, si es que también tiene este componente vascular.
Entonces, lo principal va a ser, obviamente, la fotoprotección. Si ya sabemos que la exposición al sol es lo que nos produce estos cambios, entonces el protector solar tiene que ser estricto, siempre. De preferencia, un protector solar de 30 para arriba, pero tiene que reaplicarse de 30 o 50 para arriba y tiene que reaplicarse cada 3 horas. En estos casos podemos también utilizar la hidroquinona. Sin embargo, la hidroquinona es un cuadro... espérense. La hidroquinona es una sustancia que es súper buena porque va a bloquear la tirosinasa. Sin embargo, esta hidroquinona, hemos visto que hay un gran problema de que es una crema que ya las pacientes encuentran, por decirlo así, como hasta una forma de chiste, hasta en la 9 de octubre. Entonces, estas pacientes empiezan a utilizar la hidroquinona como más constante, más constante, más constante todo el tiempo, y lo que va a provocar es una ocronosis. Entonces, si ustedes se fijan, la paciente va a tener como una pigmentación mucho más intensa, va a tener una pigmentación un poco como medio tierrosa, como si fuera un salpicado de sal y pimienta. Y tenemos también esta hipomelanosis en confeti. Ven que tiene como unos pequeños circulitos hipocrómicos o a veces acrómicos. Entonces, cuando ya tenemos esta ocronosis, quiere decir que el pigmento está tan profundo y el tratamiento no suele ser tan favorecedor. Entonces, ya no hay un tratamiento específico para esto. O sea, hay veces es mejor que le dejemos simplemente así. Y tenemos también otro tipo de despigmentantes que nos van a ayudar tanto a bloquear esta tirosinasa, que es la que nos va a formar la melanina, o también otros tipos de despigmentantes que nos van a ayudar a bloquear los canales de cobre, que también van a formar que van a ayudar a formar esta melanina a nivel de los melanocitos. Entonces podemos tener despigmentantes como por ejemplo el ácido cólico, la arbutina, etc. Si ustedes se fijan, ven la literatura, hay una famosa fórmula de Klingman, que es como que era la panacea para el tratamiento del melasma. ¿Qué tenía esta famosa fórmula? Tenía la hidroquinona, que nos ayuda a bloquear la tirosinasa, o sea, disminuir el pigmento. Tenía también ácido retinoico. ¿Se acuerdan que el ácido retinoico es un queralítico que vimos la vez pasada en el acné, que nos ayuda como a quitar la capa córnea? Y también tenía un corticoide de baja potencia que nos ayudaba a disminuir todos esos efectos inflamatorios que eran propios de estos otros dos ingredientes. Sin embargo, como esta fórmula se generalizó tanto, es de que apareció la ocronosis. Entonces, ahora nosotros lo que nos esforzamos es en que el paciente utilice siempre un protector solar. Aconsejamos también, por ejemplo, el uso de vitamina C en la mañana, porque la vitamina C es como un antioxidante que ayuda a potenciar el efecto del protector solar. Y en las noches vamos a utilizar algún tipo de despigmentante. Si es que nosotros vemos que la paciente tiene por ejemplo, un componente vascular importante, tenemos que utilizar despigmentantes que sean suaves, porque si hacemos algo muy agresivo, podemos empeorar esa situación de la vasodilatación. Ustedes también deben haber escuchado ahora actualmente, como ya se sabe que los vasos sanguíneos y el plasminógeno está ahí implicado, hay un tratamiento con ácido tranexámico. El ácido tranexámico es un medicamento protrombótico, o sea que utilizamos, por ejemplo, en los casos de hemorragias. Entonces, estos casos también nos ayudan como a bloquear ese plasminógeno para que no produzca la manchita. Entonces, utilizamos a veces de una dosis de 500 miligramos por día, divididas en dos, o sea, 250 de mañana, 250 en la noche. Pero hay algunos autores que todavía están un poco dudosos porque, como es un agente protrombótico en pacientes que tengan, por ejemplo, trombos, por ejemplo, que usen anticonceptivos o que tengan historia familiar de tromboembolia, no deberían utilizar este tipo de medicamento. Como ustedes ya saben, los melanocitos están aquí en nuestro cuerpo como una forma de protección porque tienen que liberar melanina. Entonces, lamentablemente, no hay un tratamiento exitoso para este melasma. Lo que podemos hacer sí es disminuir. En el momento que el paciente dice, ay, me cura de mi melasma, se fue la manchita, pero sigue su vida normal, no se pone protector solar, lo que va a pasar es que estos melanocitos se despiertan nuevamente y empiezan a producir nuevamente pigmento y en algunas ocasiones pues, el pigmento puede ser mucho más intenso. Muy bien, entonces tenemos eso con el melasma. Tenemos algunas enfermedades sistémicas, como ya les había explicado. Entonces aquí tengo yo dos fotografías. En esta primera fotografía es un cuadro de un paciente que tiene como un tono un poco más bronceado.
y nosotros le vemos las manos, el paciente viene y dice, doctor, es que de pronto me hice como más moreno. Le vemos las manos y las líneas de la mano están como que mucho más intensas, los pliegues están mucho más intensos, hay un tono más oscuro. Puede tratarse de un caso de hemocromatosis, que es cuando generalmente hay un trastorno a nivel hepático y hay un acúmulo de hierro. Entonces aquí vamos a medir todo un perfil de hierro, ferritina, hierro sérico, etc. Y aquí a veces los tratamientos suelen ser transfusiones de sangre, o sea, le sacan la sangre, no me acuerdo cómo se me fue el nombre del tratamiento, pero es simplemente como que donar sangre nada más, como para diluir. Y muchas veces aquí en medicina interna y el gastroenterólogo y el hepatólogo tienen que tratar esta patología. Y aquí tengo el ejemplo clásico de la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison, ustedes saben que es una alteración a nivel de las glándulas suprarrenales. El paciente también puede tener la piel como un poco más bronceada, ser más moreno. Sin embargo, van a haber este otro tipo de alteraciones de las suprarrenales, como alteraciones a nivel por ahí pueden haber edema, puede haber alteraciones de la presión arterial, etc. O sea, van a haber otro tipo de síntomas. No va a ser simplemente la manchita la queja del paciente. Entonces, en estas situaciones es cuando, por ejemplo, el paciente dice, no, es que de repente tengo mal el hígado, mal el riñón y por eso es que tengo las manchas en la cara. Siempre tenemos que ver si es que hay algunos otros síntomas que acompañen, que me puedan justificar que sea alguno de estos trastornos. Aquí la fotografía está de John F. Kennedy, porque él era un paciente que tenía Addison. Decían que era el presidente de los Estados Unidos más guapo porque tenía un bronceado espectacular, pero sin embargo no era bronceado, era su enfermedad de Addison. Y por último, vamos a tener también, aquí les puse a las manchas no melánicas, o sea, las manchas que no tienen nada que ver con la melanina. Entonces, la primera fotografía, la dermatitis ocre, que es generalmente en los pacientes que tienen insuficiencia venosa, como hay un aumento de la presión hidrostática, hay salida de sangre por las venas que se deposita a nivel de la dermis. Y esta hemosiderina va cambiándonos de tono y pueden aparecer como lesiones un poco amarillentas, después van tomando esos tonos como verdosos hasta que van desapareciendo. Entonces tienden a aparecer esta dermatitis ocre a nivel del tercio inferior de las piernas. Por ejemplo, en pacientes que les gusta, que quieren tener un bronceado y que empiezan a comer zanahoria y papaya, pueden tener un aumento de los carotenos a nivel del cuerpo y esos carotenos se depositan en la piel y el paciente toma esa coloración un poco más como amarillenta y se nota especialmente a nivel de las palmas. Acá, por ejemplo, otro pigmento que me puede dar cambios en nuestra piel es la ictericia por aumento de las bilirrubinas. Entonces, muchas veces probablemente el paciente tenga algún tipo de alteración hepática, una hepatitis viral, medicamentosa, etcétera, que necesita su investigación. Y acá tenemos, por ejemplo, este tono que es un poco más como terroso, que es provocado por medicamentos. Entonces, ahora que estaba de moda la cloroquina, que daban que por el COVID y que ni sé qué, la cloroquina, ustedes vieron, hubo caso de 2 profesores chinos que se curaron del COVID, pero empezaron a tener pigmentación en la piel por el uso de la hidroxicloroquina. Entonces, esta hidroxicloroquina se deposita en nuestra piel y nos da ese tono como más terroso, como un tono oscuro. Otros medicamentos pueden ser la amiodarona, los medicamentos, algunos antirretrovirales también pueden presentar esto. Entonces, siempre va a ser importante que si el paciente se queja por manchas, investigue, le preguntemos que si está dado algún tipo de medicamento, porque podría ser este el caso. Y chicos, entonces esto con las discromías. No sé si de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos dado ahorita. Yo, doctora. Por ejemplo, si se hace tratamiento láser para eliminar las efélides, ¿no existe el riesgo de que después queden en esas zonas queden máculas hipopigmentadas después de... Existe el riesgo. Generalmente nosotros, hay que escoger bien el paciente para hacer el láser. Muchas veces nosotros primero preparamos la piel. ¿En qué consiste preparar la piel? Que damos un despigmentante, cosa de que cuando hay una inflamación, por ejemplo, cuando nos sale una espinillita, ¿no es cierto? Que el rato que se cura la espinilla nos queda una mácula hiperpigmentada, perdón. Entonces, cuando hay inflamación, hay un aumento de la melanina, hay un aumento de la melanogénesis.
Entonces, nosotros ya sabemos de que cuando hacemos un láser, hacemos un peeling, va a haber una inflamación. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar quitar todo el pigmento posible que exista para que no exista ese derrame de pigmento. Entonces, lo preparamos y, por ejemplo, en pacientes que tengan un fototipo de piel alto, fototipo 5, 4, 5, 6, ahí tienen el riesgo de estas máculas hipopigmentadas. Entonces, por ello, en el caso de ellos, utilizamos láseres con menos potencia, menos sesiones, pero va a depender mucho de paciente a paciente para poder elegir el tratamiento y elegir el tipo de láser. Gracias, doctora. Ya. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra pregunta tienen? Yo, doctora, una consulta. Al momento de colocar la crema despigmentante, ¿se hace solo en el área que está o en sí se puede usar en toda la cara? Lo de preferencia es en toda la cara. Aunque aquí cuando se pone en toda la cara, el paciente suele decirte que parece que la mancha está más intensa, pero es porque el resto de la cara también está bajando de tono. Siempre es bueno tomarle fotografías para ir comparando. Porque en cambio si ponemos solamente en la manchita, lo que puede pasar es de que después te va a quedar una mancha eritematosa o una mancha hipopigmentada. Entonces lo que intentamos es de que sea como todo parejito. Y el protector solar es básico. O sea, tienes que ponerte siempre, eso nunca se pueden olvidar. Y los despigmentantes siempre vamos a advertir también que probablemente produzcan un tipo como de irritación, así como cuando les explicaba de los queratolíticos en el acné. Si le explicamos al paciente que se ponga 2 noches por semana y poco a poco vaya aumentando la frecuencia según cómo vaya viendo que él tolera. Gracias, doc. Ya, ¿qué más? Sigan nomás preguntando. Doctora, disculpe, cuando hay un bronceado, ¿se debe utilizar algún despigmentante o ¿Cuándo hay un solo qué? cuando solo existe bronceado de la piel? Ya cuando te fuiste a la playa y te quedaste ahí, no, no hay un despigmentante. O sea, puedes utilizar un despigmentante, pero generalmente con el bronceado el mismo cuerpo le va a ir eliminando. O sea, te vas poniendo protector solar y te vas eliminando. Lo que suele pasar es de que hay veces de que es un bronceado tan constante que es a cada rato, que ahí sí tenemos que utilizar un despigmentante. Pero si es una vez, no, el mismo cuerpo se elimina. Gracias. Ya. Doctora, disculpe, ¿qué tan recomendado o tan perjudicial es el uso de cremas naturales como, por ejemplo, la concha de nácar, que saben decir? Ya, la concha de nácar, muchas veces las cremas naturales, las cosas que nosotros utilizamos como medicamentos vienen de la naturaleza, pero no es de que la concha de nácar le pusieron en la crema y o sea, le trituraron y le pusieron en tu crema, sino tienen que ver un proceso en que se sintetice y se saque solamente un principio activo. Entonces, muchas veces las cremas de estas naturales, como son moléculas tan pesadas, no penetran la barrera cutánea y más bien te pueden producir irritación. Y al producirte una irritación, corres más riesgo de que se te manche más, que empeores la mancha en lugar de ayudar. Y la concha de nácar también no hay como algún estudio que me verifique y que me diga por qué es que quita la mancha. Por ejemplo, la rosa mosqueta dicen que sí, que disminuye como que bloquea un poco la tirosinasa y también es un agente quelante, o sea, que bloquea el cobre. Pero no, no hay así con la concha de nácar, no, pero tiene que ser un producto ya como filtrado, preparado. O sea, no es de que cogiste la rosa mosqueta de la rama y le trituras y te pusiste. O sea, tiene que haber un proceso. Sacar el principio activo. Ya, doctora, gracias. Ya, Martín, ¿quién más? Doctora, Dígame. disculpe, hay, por ejemplo, de las personas que tienen el fototipo de piel 2 que rara vez la mayoría de veces se queman, pero si existe una exposición constante al sol, es probable que los melanocitos maduren y de ahí se produzca el bronceado, o por qué existe, porque sí hay veces que son rubios de ojos azules, pero sí se les ve bronceados más Claro, que... y es como que no, y los melanocitos son un poco, son diferentes. Los melanocitos ahí tienen como, ahí ya no serían fototipo 2 sino ya serían un fototipo 3 que están como que en el intermedio. No sé si alguien más.
Nadie más, ninguno está. Entonces verán que Doctora, este de aquí es un... Ah, dime. yo le quería preguntar algo. Dime, Carla. Los despigmentantes que utilizamos en algunas ocasiones para estos pacientes vienen tal vez en grados, así como potencias de los despigmentantes. No, generalmente viene, si es que ya utilizas una marca comercial, ya viene como, por ejemplo, ácido cólico, tal, y eso ya viene la marca. Cuando nosotros queremos hacer alguna fórmula magistral, ahí sí tenemos que ver el porcentaje. Entonces, de la hidroquinona especialmente, cuando mandamos a formular, pueden ser un porcentaje entre 1, 2, 3 o 5. Ya cuando utilizamos hidroquinona mucho más potente, al 9%, más bien ahí podemos ser más bien tóxicos. Entonces, en los casos de que hacemos alguna fórmula magistral, ahí sí vemos el porcentaje. Pero la mayoría de veces cuando son ya fórmulas que vienen ya de la farmacéutica, de la industria farmacéutica, ya vienen con sus porcentajes fijos. Ya. Muchas gracias. ¿Nada más? Listo, chicos. Entonces, la próxima semana ya comenzaríamos desde la parte de infecciosas. Ya vamos a empezar con las piodermias y hasta ya completar el módulo de infecciosos. Es el último módulo, pero son como cinco temas, ¿ya? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, nos veríamos la próxima semana. ¿Listo, chicos? Ya nos vemos. Cuídense. Si tienen alguna pregunta, le pasan a Pamela, perdón, a Carla y Carla me pasa a mí. Ya nos vemos, chicos. Cuídense. Muchas Gracias. gracias, doctor. Gracias, doctor.